Mis amores, como podemos ver, acá estamos haciendo una búsqueda en detector de etiquetas. Estamos haciendo una puntuación de título. Cómo crear muy buenas miniaturas para YouTube es el ejemplo que estamos utilizando. Acá nos muestran en los filtros cómo crear muy buenas miniaturas para YouTube. Me dice que el volumen de búsqueda está en 0, que la competencia es baja y que la puntuación tiene un 35% sobre 100. ¿Qué está indicando que debemos cambiar este título? Entonces, este es un detector de etiquetas y no solo es un detector, es un maravilloso filtro de búsqueda para que el título que tú estás colocando no lo coloques porque te gustan, sino por el SEO. Nos interesa subir un video con un buen título que la gente lo busque. Porque nada hacemos subiendo un maravilloso video con un título que solo me gusta a mí. Mis amores, también les quiero compartir que la extensión DIQ tiene una herramienta que se llama plantillas para organizar las etiquetas. Esto también es muy maravilloso, ya que esto pues te ayuda más rápidamente a mantener esas etiquetas que sí vas a utilizar y a buscar las que sí se van a posicionar. Así que este es un dato muy maravilloso para que lo utilices. Y esta es otra herramienta, plantilla de etiqueta. Ahora vamos a compartir otra herramienta de la extensión DIQ que dice que nos va a permitir hacer una auditoría de nuestro canal mostrando todos los detalles y dándonos datos y detalles puntuales de cómo van todos nuestros videos, cómo van nuestros porcentajes de me gusta, cómo van los no me gusta, cómo van los suscriptores, cómo van las miniaturas, cómo van las etiquetas. Es una evaluación de todo, una auditoría, y esto nos va a servir mucho para nosotros pues alcanzar y llegar al nivel que queremos con nuestro canal de YouTube. Mis amores, les voy a seguir desglosando la parte de las pautas de la extensión DIQ que contiene esta plantilla. Como pueden ver, yo estoy en mis comentarios y esta plantilla está en cada uno de mis comentarios, donde yo puedo guardar una plantilla de comentarios y lanzarla a 100, 200 comentarios. Entonces yo la guardo, la pauto o hago una nueva, la inserto la respuesta y este comentario se va a varios comentarios. Así que esta es una plantilla muy maravillosa para que te ayudes con ella, ya que pues constantemente estamos creciendo y no nos alcanza para contestarle a cada uno. Entonces esta plantilla nos va a ayudar a enviar a muchas personas los comentarios en porción de minuto, así que les comparto esta plantilla, es muy maravillosa. Como pueden ver en el precuadro aquí hay dentro, en su interior, ahí vamos a colocar el comentario que nosotros queremos, o lo podemos borrar, lo podemos guardar, lo podemos insertar, lo que ustedes quieran. Al utilizar esta plantilla es un mecanismo rápido y magnífico, es una ayuda grande para los canales que están creciendo. Así que mis amores, les comparto esta plantilla, este complemento de las plantillas de comentarios de la extensión DIQ. Recuerda que la extensión DIQ es una extensión muy completa, muy segura, y el 15% de esta extensión es gratis. El otro 50% sí es de pago, pero puedes utilizarla y a medida que vayas creciendo puedes ir utilizando el pago y el gratis, así que te la recomiendo. Vamos a seguir continuando con el video. Esta es la tercera parte del serial de cómo utilizar la extensión DIQ y hoy nos encontramos con una parte muy importante que se llama competidores. Como ustedes lo pueden ver, competidores es un filtro de búsqueda muy diferente a los que ya les he enseñado. Acá nos muestra los videos que compiten en el rango en que nuestro canal se encuentra. En este momento tenemos este video
que está compitiendo en un alto porcentaje. Entonces, competidores nos muestra todo detalladamente, nos muestra, este es el último competidor en las últimas 48 horas, es decir, en esta misma semana, en este mismo mes. Pero si tú quieres ver tus competidores todo el tiempo, te muestra muchos más. Si quieres ver tus competidores en este mes, te muestra todos los de este mes. Si quieres ver tus competidores de esta semana, también te las muestra. Pero yo busqué las últimas 48 horas y me salió este. Te muestra el rango de visualizaciones y en qué fecha de subida tiene el video de tu competidor. Así que hoy les muestro esta herramienta de la extensión VIQ maravillosa, mis amores, y se llama competidores. Entonces se las estoy desglosando. Mis amores, como pueden ver, esta lámina o tabla o filtro de competidores la acabé de buscar en el último mes y esta información fue la que me salió. Me salieron 3 videos, pero como no están en tendencias, por eso los muestra así, pero salen entre los últimos 3 meses. Entonces se los quiero compartir para que vean que todo nos lo muestra detalladamente. Si buscas las últimas horas, sale lo que te acabé de mostrar. Si buscas este mes, sale en esta parte de la lámina. Ahora vamos a ver lo que sale esta semana y todo el tiempo. Mis amores, acá buscamos en el filtro de búsqueda de competidores los videos competitivos a mi canal todo el tiempo. Y estos son los que me salen en el rango de búsqueda. Entonces, es muy importante porque si analizamos estos videos en especial, pues vamos a crecer en nuestro canal, porque ellos tienen la misma gama de puntuación que nosotros. Entonces, esto te ayudará a mejorar tu perfil, a mejorar tu contenido, a mejorar tu filtro de búsqueda y a mejorar toda tu competencia. Nos enseña a evaluarnos, a mejorar hasta en la subida del video, así que les complemento. Esta pauta de competidores se las desglosé pasito por pasito para que usted crezca y la ponga en práctica. Recuerda, mis amores, no perderte este serial que tiene 3 videos. Está el primero, en la primera parte, está la segunda parte y está la tercera parte, donde te he desglosado completamente todo lo que tiene la extensión. Les desglosé lo más importante. Recuerden, mis amores, que esto es para su beneficio y les recomiendo, por favor, se suscriban, me apoyen en el crecimiento del canal para seguir aumentando este tipo de videos y esta información tan maravillosa para gestionar tu crecimiento y así apoyarnos y continuar en este camino maravilloso como familia de YouTube. Mis amores, les voy a hablar detalladamente de esta tabla de puntuación que nos aparece en una búsqueda en YouTube. Cuando vayamos a ir a YouTube al buscador a buscar X o Y video, siempre nos va a salir esta tablita. Mis amores, acá estoy haciendo una búsqueda en YouTube. Estoy buscando un video de cómo posicionar. Con mi sección VIQ tenemos este filtro. Ya se los había mostrado, pero ahora se los voy a desglosar. Este filtro se llama puntuación de búsqueda. Es un filtro que nos muestra. Yo en el momento hice una búsqueda de cómo posicionar un video en YouTube. Me salió esta tablita con este filtro y nos muestra la puntuación en que va esta búsqueda. En el 71% quiere decir que la puntuación es muy alta. Como pueden ver, nos muestra un 71% de búsqueda, o sea que está muy alta. En este filtrico nos muestra, lo mide por colores. El volumen de búsqueda es del 56%. Los primeros 3 colores indican un potencial o una potencial búsqueda. Los últimos 2, que son de color verde, nos indican una búsqueda baja, una competencia baja.
entonces el volumen de búsqueda es muy alta, 71%, en el rango de 56, y en la competencia dice que es muy baja. Desglosando esta tablita de filtro de búsqueda, acá nos muestra cuáles son nuestros competidores o cuál es el competidor del video que busqué, cómo posicionar en YouTube, y me salen estos 3 competidores que son Romo Alfons, David Cantone y Ayuda a Youtubers. Así que después de mostrarnos nuestros competidores, nos muestran la tarjeta, nos muestra en el rango en que cada uno de ellos está y con qué video está compitiendo, cómo posiciona un video en YouTube, cómo posiciona, y nos muestra el porcentaje, nos muestra que cada uno de ellos está en 73%, en el 45% y en el 37%. Entonces, mis amores, acá nos regala también un recuadro donde VidIQ nos invita a que nos suscribamos a la suscripción Pro, que es de pago, así que todo viene completo, todo viene registrado para tu alcance y mayor crecimiento, así que aprovéchalo. Mis amores, ya para terminar, acá les voy a mostrar cómo utilizar la extensión DIQ para poder ayudarnos con nuestras etiquetas. Este secretico lo dejé para el final ya que es muy conocido y quería completar esta información. Acá estoy buscando un video, cómo posicionar un video en YouTube. Entonces yo me quiero ayudar con muy buenas etiquetas, entonces utilizo la extensión DIQ. Vamos a ir al medidor de DIQ y vamos a bajar. Ya bajamos, mis amores, y como pueden ver acá nuestra búsqueda de este video nos filtra y nos muestra las etiquetas de este video. Ustedes ven que todas las etiquetas están muy bien colocadas, pero las que tienen el recuadro azul son las que tienen mayor búsqueda, así que les comparto esta gran ayuda, esta gran herramienta, esta súper maravillosa ayuda de utilizar esas etiquetas y ayudarte con el posicionamiento de todos tus videos. Entonces quise dejar este secretico para el final para complementar todo el posicionamiento, toda la gama de alta búsqueda, todas las visualizaciones, el rango alto de suscripciones, todo completamente en un solo paquete, en una sola extensión, VidIQ. Entonces, mis amores, acá dice que son las etiquetas de este video, te puedes ayudar con ellas y así crecer más rápidamente. Mis amores, eso era lo que les quería mostrar. Entonces, en este momento, les doy 1000 gracias por apoyarme y nos vemos en una nueva emisión. Espero les haya gustado, lo pongan en práctica y por favor déjenme en sus comentarios si les ha ayudado. 1000 bendiciones.